Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más del curso de Pensar la Historia. Hoy vamos a trabajar básicamente lo que ha pasado en el mundo en los últimos 300 años. Vamos a hablar inicialmente de varios hechos muy importantes en el siglo XVIII que ayudaron a cambiar del antiguo al nuevo régimen. El primer hecho destacable que podemos encontrar es lo que se conoce como la filosofía iusnaturalista, que es la base de las monarquías. ¿Cómo sustenta el rey su aparente superioridad ante las demás personas? Con la filosofía iusnaturalista, que habla de un derecho natural que le permite al rey tener un heredero y a través de la sangre perpetuar una casta, una dinastía, unas jerarquías. La filosofía ilustrada, que tiene también algunas raíces burguesas, como en el caso de Jean-Jacques Rousseau, empieza a dudar de esa filosofía iusnaturalista, de ese derecho natural, y empiezan a hablar de cómo nace la desigualdad entre los seres humanos, nace también el contrato social de Rousseau. Entonces, esta serie de ideas que empiezan a dudar de la monarquía, de la aristocracia, del clero, se conoce como la Ilustración. Emmanuel Kant, otro filósofo ilustrado al igual que Rousseau, también tiene un ensayo que es muy diciente en ese sentido, que se llama ¿qué es la Ilustración? Y la respuesta a esta pregunta es decir que es llegar a la mayoría de edad. En este caso, la mayoría de edad no es cumplir 18 o 21 años, sino pensar por sí mismo. Y ese pensar por sí mismo es algo que no se da en una monarquía absolutista, en donde el 3% de la población tiene unos privilegios que no tiene el resto, ni siquiera la burguesía que tiene el dinero. Desde el siglo XVI, la burguesía empieza a crecer con el mercantilismo, luego con la fisiocracia entre el 17 y el 18. La burguesía se cansa de esos privilegios de la monarquía, se da cuenta que el pueblo está aguantando hambre en países como Francia, y ahí es cuando nace la Revolución Francesa, inspirada también en otra revolución que se conoció como la independencia de las 13 colonias británicas o la independencia de los Estados Unidos de América. Una independencia en la que España y Francia son importantes, teniendo en cuenta la rivalidad que tenían con Gran Bretaña. Por eso, en la independencia de estas tierras de España, Estados Unidos no se mete, porque Estados Unidos tiene una deuda con España de su independencia. Por eso fue absurdo lo que el presidente Iván Duque Márquez dijo, que los padres de la patria de Estados Unidos habían sido cruciales en la independencia de Colombia, lo cual es totalmente falso. Más fácil hubo un apoyo del Imperio Británico con 6.000 mercenarios que se llamaron la Legión Británica, por lo que tras la independencia de estas tierras, Simón Bolívar le deja a la corona británica, al Imperio Británico, el 82% del comercio
de lo que extraoficialmente se llamaba la Gran Colombia, pero que se llamaba realmente la República de Colombia, luego la República de Nueva Granada, la Confederación Neogranadina, Estados Unidos de Colombia y la República de Colombia otra vez. Es muy importante comprender 4 hechos en este siglo XVIII para entender lo que pasa en los siglos siguientes. Si uno comprende las monarquías absolutistas, entiende por qué nació la Ilustración como una rebeldía filosófica, por qué se dio la Revolución Francesa con los principios de libertad, fraternidad e igualdad, en donde nace las llamadas izquierda política y derecha política. Nacen por un accidente, porque los que estaban en contra de la monarquía, el clero y la aristocracia se sentaron a la izquierda, y los que estaban a favor de mantener el poder de la monarquía, el clero y la aristocracia se sentaron a la derecha. Entonces, ese tema de izquierda-derecha se ha resemantizado desde el siglo XIX y se ha confundido la izquierda con el socialismo y la derecha con el capitalismo. Cuando vemos que la primera izquierda de la historia, que fue en la Revolución Francesa, fue abiertamente burguesa y capitalista, una izquierda que se cansó de los privilegios, que convenció al pueblo de decapitar al rey Luis XVI y a partir de ahí crear un nuevo régimen que ya sería un régimen burgués que viene acompañado de revoluciones burguesas como la Revolución Francesa y también como las revoluciones industriales. Y a la par que se desarrollaba la Revolución Francesa, también se desarrollaba la primera revolución industrial en Gran Bretaña. Esas 2 revoluciones burguesas crecen de la mano y en el siglo XIX también surge la revolución higienista, la que no solamente inventa el papel higiénico, sino la que crea un nuevo orden de dictadura sanitaria, que aquí en Colombia la vimos en la época de Marco Fidel Suárez. Entonces, si conectamos la independencia de las 13 colonias británicas para que nazcan los Estados Unidos de América, si hablamos de filósofos de la Ilustración como Kant, como Rousseau, como Voltaire, que predicaba la tolerancia religiosa y la crítica al fanatismo religioso, con un fenómeno que pasó aquí en estas tierras que se llamó la rebelión de los comuneros, en donde el pueblo se rebotó por un tema de los impuestos que habían nacido en las llamadas reformas borbónicas. Esos 4 hechos son fundamentales para entender por qué se dan todas las independencias en el continente americano y por qué el imperio francés pierde terreno, pero fundamentalmente el imperio español, que pierde prácticamente todas sus colonias en el siglo XIX. Las últimas que pierde son en 1898, que son Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Portugal pierde el Brasil, aunque ya lo había perdido económicamente porque la corona británica era la que se llevaba todas las regalías, teniendo en cuenta el convenio que tenían los del Imperio portugués con los del Imperio británico de recibir cierta protección del Imperio británico para no recibir una unificación de España. Francia también pierde la colonia de Haití, mucho antes que España pierda sus colonias. Entonces, todo el siglo XIX se convierte en un nuevo reparto colonial,
Pero hay una figura muy importante que viene desde el siglo XVIII, que es Napoleón Bonaparte. La Revolución Francesa tiene dos partes. La primera, que empieza en 1789 con las consignas de libertad, fraternidad e igualdad, y llega hasta el proceso de ejecución cuando decapitan al rey francés Luis XVI y a su esposa María Antonieta. Hasta ahí está la fase idealista de la Revolución Francesa, en donde parecía que la burguesía iba a ser una clase dominante muy buena con el pueblo. Pero tras la ejecución de ambos monarcas surge la figura de Maximiliano Robespierre, líder de los burgueses jacobinos, que literalmente el tipo monta un régimen del terror, porque empieza a decapitar por sospecha a todas las personas que considere posibles conspiradores en contra de la revolución. Incluso el señor que inventa la guillotina es guillotinado. De hecho, Guillotín es el apellido del señor y el señor es víctima de su invento. Se vuelve una cacería de brujas, porque el Marqués de Sade, que es un escritor muy famoso en la época, termina siendo perseguido por ser sospechoso por su título nobiliario de ser un conspirador contra la revolución. Incluso van a ejecutar al Marqués de Sade, como lo vemos en la película Letras Prohibidas. Y justo cuando lo van a matar, llega Napoleón Bonaparte, que inicialmente termina siendo un cónsul, pero luego se autonombra emperador. Y Napoleón Bonaparte va a mantener el proceso de ejecución contra el Marqués de Sade, pero un consejero le dice que no lo mate, que lo cure. Y le perdona la vida al Marqués de Sade para suavizar un poco ese régimen del terror que habían dejado los jacobinos, en el que cambiaron el calendario. Ese calendario gregoriano religioso lo cambiaron por el calendario de los jacobinos, que empieza a contar desde el año 0 de la Revolución Francesa. Eliminan los días domingos como ataque a la religión católica dominante. Como los domingos es el día que la gente usualmente va a misa, en ese calendario de los jacobinos eliminan los días domingos. Ni en la Unión Soviética se atrevieron a tanto. Y resulta que los jacobinos montan ese régimen del terror. Napoleón Bonaparte se aprovecha de ese régimen para presentarse como la cara fresca de la burguesía, y caen los jacobinos, empezando por Maximiliano Robespierre, quien es guillotinado también. Y ya desde 1795 hasta 1800 en Francia se da un aire como de democracia, como que Napoleón va a traer la democracia, pero mentiras. Cuando Napoleón se autonombra emperador, el tipo empieza a invadir literalmente toda Europa, y con la excusa de invadir a Portugal desestabiliza la corona española, en donde ya había un claro heredero que era Fernando VII. Y al desestabilizar la corona española, deja a su hermano, que es un borrachín, que se le conoce en el bajo mundo de la historia como Pepe Botellas. Y ahí es cuando acá, en estas tierras, se da el proceso de las juntas y el famoso grito de independencia, que no es todavía la independencia, aunque en la historia tradicional lo tratan como la independencia. Entonces se aprovechan de esa desestabilización de la corona española para empezar a rebelarse.
Y así es como España pierde durante prácticamente 6 años el control de estas tierras. Y por eso mucha gente llama eso como la primera independencia. Pero los criollos que están acá, en vez de realmente unificarse, se terminan separando entre centralistas y federalistas. Los centralistas, liderados por Antonio Nariño, y los federalistas por Camilo Torres Tenorio. Y esta división induce a lo que la historiografía llama la patria boba, que es un proceso entre 1812 y 1815, que es la época en la que cae Napoleón. Y al caer Napoleón, la corona española llama al pacificador Pablo Morillo para que venga a recuperar estas tierras. Lo llaman el pacificador, pero realmente viene a fusilar a todo mundo. Alcanza a fusilar a Policarpa Salabarrieta, al sabio Caldas, a Camilo Torres Tenorio, a Custodio García Rovira, a Antonio Baraya, a Acevedo y Gómez. De los pocos que se salvan de ser fusilados por Pablo Morillo son Simón Bolívar, que se va para Jamaica y allí escribe la Carta de Jamaica, y Francisco de Paula Santander, que se esconde en los llanos orientales. Y desde allí empiezan a planear todo el proceso de independencia, un proceso bastante complejo que termina en las batallas del Pantano de Vargas y en la batalla de Boyacá. En este proceso logran derrotar a Barreiro, que es lo que queda de ese régimen del terror de Pablo Morillo. Y se da un triunfo militar en donde independizan de España a gran parte del territorio colombiano. Pero hay una parte del sur que no se quiere separar de la corona española porque se sentían cómodos y que no le creían ni en su momento a Antonio Nariño, que estaba encarcelado, ni tampoco le creían al proyecto de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander. Entonces, en ese proceso de desconfianza, el pueblo pastuso no se quiere independizar de España, y de ahí viene ese mito de que los pastusos son bobos, en los chistes que hemos conocido en la tradición oral. Y Simón Bolívar, ya cuando está formada la República, con la Carta de Villa del Rosario de Cúcuta, da la orden de masacrar al pueblo pastuso, matan más de 500, y allí Simón Bolívar se configura como el gran dictador, porque eso se conoce como la Navidad Negra en Pasto. Por eso la historiografía pastusa y en general la cultura pastusa considera que Simón Bolívar no es un libertador, sino que es un genocida, que es un asesino cruel. Y también les invito a que le pregunten a amistades pastusas y que lean también postulados historiográficos pastusos, en donde muestran esa cara oscura de Simón Bolívar que la historia patria jamás va a mostrar. Pablo Victoria, pese a que es un historiador prohispanista, muestra con maestría la cara oscura de Simón Bolívar mucho antes de la independencia de España. Muestra que Simón Bolívar durante toda su vida militar fue un sanguinario, y cuando se hizo gobernante y derrotó al Imperio Español en estas tierras, siguió siendo un sanguinario. Les voy a contar por encima de cuáles son las perlas que se muestran en esta cara oscura
de Simón Bolívar. Simón Bolívar daba la orden de matar a canarios y a españoles solo por ser de esa nacionalidad, solo por ser españoles o solo por ser canarios, lo cual es un comportamiento claramente genocida. Cuando invadía ciudades, violaban mujeres. Cuando tenían prisioneros y los iban a ejecutar, en vez de fusilarlos, los mataban con piedra para ahorrar balas. O sea que era un genocida tacaño Simón Bolívar. En el Perú también cuentan fuentes que tras la batalla de Boyacá, Simón Bolívar se volvió mucho más megalomaníaco y que se montaba a los comedores y pisaba deliberadamente los alimentos de los comensales. Simón Bolívar se nombra dictador en el Perú, se hace nombrar presidente vitalicio en el país que inventa, que se llama Bolivia, que Bolivia es partir el Perú en dos e inventar un país como Bolivia a su imagen y semejanza. Luego llega a Colombia a imponer sus ideas centralistas y pro-británicas enfrentadas con las ideas de Santander, que son federalistas y pro-norteamericanas, teniendo en cuenta que en esa época Estados Unidos no era un imperio y que la doctrina Monroe apenas estaba expandiendo. Se veía más sensata la propuesta de país de Francisco de Paula Santander. Sin embargo, Bolívar no acepta su derrota ni en el Congreso Anfictiónico de Panamá ni en la Convención de Ocaña, y el dictador Bolívar cierra el Congreso y con eso ya se vuelve dictador en 3 países, los países que supuestamente había liberado: dictador en el Perú, presidente vitalicio en Bolivia y dictador en Colombia al cerrar el Congreso. Y claramente se dividen entre santanderistas y bolivarianos, y algunos santanderistas tratan de asesinar a Simón Bolívar el 25 de septiembre de 1828. Manuelita de manera astuta le salva la vida a Bolívar porque le dice que se vaya por la puerta trasera. Bolívar escapa apresuradamente y se pone las botas de Manuelita porque le había dado el grado de coronel a su amante Manuelita, que ella era casada con un británico, pero era la concubina de Simón Bolívar desde hace unos años. Le echan toda la culpa a Santander y Bolívar está decidido a asesinar a Santander, pero Sucre lo persuade y le dice que si mata a Santander mancha su gloria del pantano de Vargas y de la batalla de Boyacá. Entonces Simón Bolívar termina condonando la pena de Santander por el exilio, y Santander se va sin títulos militares, se va humillado y queda exiliado en Europa. Bolívar enferma de tuberculosis y muere, y acá se arma un desorden impresionante entre los seguidores de Bolívar, los seguidores de Santander. Y al fallecer Bolívar, el país cae en una inestabilidad terrible, tanto así que el Congreso tiene que nombrar en 1832, con nueva Carta Magna a bordo, a Santander como presidente. Tras 2 años de la muerte de Bolívar y de tanta inestabilidad que había, y más porque con la muerte de Bolívar también llega la disolución de lo que extraoficialmente se llamaba la Gran Colombia. Entonces se separa Venezuela, se separa Ecuador, casi se separa Panamá. Panamá se intenta separar 27 veces de Colombia hasta que por fin lo logra tras la guerra de los 1000 días. Y Santander es el único caudillo que representa tranquilidad para estas tierras, y por eso Santander termina siendo presidente prácticamente 5 años, gobierna mucho mejor que Bolívar. Sin embargo, tiene un lunar que manda a ejecutar unos conspiradores que también tratan de asesinarlo,
Pero el resto Santander crea la educación estatal y pública en Colombia. Santander arregla relaciones con el Vaticano, con el Concordato, apoya diferentes formas de producción. Sin embargo, tras la muerte de Santander, llegan nuevas crisis, nuevas guerras civiles, que vamos a hablarlas en el segundo bloque, porque es muy importante comprender hasta qué punto Colombia se independizó. La tesis que quiero sostener en esta clase es decir que Colombia realmente no se independizó, cambió de amo, dejó de ser la calla de España para ser la calla de Gran Bretaña comercialmente y luego de Estados Unidos de América, convirtiéndose Colombia en el patio trasero del imperio del norte del continente americano.